Pues ya estamos empezando la cuarta sesión temática que trata el problema del contexto, la emergencia de la economía ecológica y ecología política en el pensamiento latinoamericano. La clara incapacidad del mercado para producir resultados que atienden a necesidades sociales, productivas y ambientales motivó la recuperación de conceptos y paradigmas que se habían soslayado con la revolución marginalista a finales del siglo XIX. Temas como la termodinámica, el metabolismo social, las instituciones y el conflicto social volvieron a emerger como respuestas atractivas frente a la incapacidad de las corrientes anglosajonas y europeas de ofrecer un análisis adecuado. En el pensamiento latinoamericano, estos conceptos salieron como parte del pensamiento y del acompañamiento de los movimientos sociales en nuestros países. Esto es importante porque las contradicciones que estaban surgiendo eran contradicciones importantes que no solamente se manifiestan dentro de la superestructura, dentro del gobierno, sino que también surgen y se enraícen en el fondo de la sociedad. Las políticas nacionales estaban provocando problemas profundos que generaron marginación y generaron destrucción ambiental. La exigencia de promover el crecimiento económico era un elemento casi aceptado como necesario y todo el mundo en la parte gobernante suponía y aceptaba el supuesto de los economistas occidentales, de los economistas de las corrientes hegemónicas, de que una vez que el pastel estuviera más grande, se podría repartir mejor. Las respuestas intelectuales, las respuestas paradigmáticas, surgieron de grupos que se habían formado y que estaban desarrollándose en torno a los movimientos sociales. Se estaban íntimamente relacionados a las exigencias sociales para una clara recomposición social, material y ecológica. Era clara que había una necesidad de crear un nuevo modelo, un modelo que en Europa y en ciertas partes de América Latina ya se estaba hablando de ecodesarrollo. Ecodesarrollo, un término que fue desplazado en 1972 con un redescubrimiento del término desarrollo sustentable, con base en la primera conferencia mundial del tema que tomó lugar en Estocolmo. Ante el problema derivados del deterioro ambiental, se cuestiona no solamente el problema económico, sino los criterios metodológicos y las premisas
epistémicas de la ortodoxia que se estaba formalizando en la economía ambiental. La economía ambiental se había instaurado como una metodología, un paradigma predilecto para aparejarse o para hacer factible y promover el desarrollo sustentable mediante la implementación de instrumentos de valoración de la naturaleza con un lenguaje monetario. Fue precisamente la reacción a esta metodología surgida de y fuertemente incrustada en la economía neoclásica que caracteriza unas nuevas corrientes que en América Latina se resultaron muy interesantes. En este sentido, dentro de los objetivos de esta clase, se va a señalar, se va a identificar las limitantes de un enfoque unidisciplinario, de este enfoque de la economía ambiental, y las propuestas metodológicas que surgen de la economía ecológica. Asimismo, se identificarán sus rasgos metodológicos como una propuesta analítica alternativa orientada a incorporar la dimensión de los conflictos ecológicos, sociales, es decir, distributivos, y otros lenguajes de valoración que reconocen que el dinero y la valoración de los recursos naturales no son métodos apropiados. Los enfoques heterodoxos que surgieron en están relacionados con varios criterios metodológicos y incorporan de una manera integral conceptos relacionados con valores culturales, valores biológicos y valores sociales, conllevándonos a un sinnúmero de consideraciones alternativas. La economía feminista, la economía institucional, la economía postkeynesiana, entre otros, nos ofrecen un diálogo muy complejo y un debate entre sus practicantes para buscar la construcción de una perspectiva holista. Esto significa que es posible realizar puentes entre escuelas, pero en fin de cuentas, estos puentes se desvanecen en la construcción de una nueva, uno podría decir isla, de un nuevo grupo epistemológico que es la combinación de lo que surgiría en los 90 como la economía ecológica y lo que había venido desarrollándose como la ecología política. Se debe abandonar entonces esta idea heredada de que es el campo de la economía, el campo que es capaz de dar respuestas a los problemas de la sociedad y buscar una manera mucho más integrada. La contribución de la economía social, de las ciencias sociales, en este contexto debe permitir entender una cosa muy importante: la superación de la economía convencional para integrar algo diferente informada por una economía heterodoxa, una economía que no requiere de una sola corriente de pensamiento, una corriente que requiere
de conceptos que integran de nuevo economía, sociedad y naturaleza. Todo eso surge de un convencimiento extraordinariamente importante de que los problemas que estaban surgiendo a fines del siglo, en el último cuarto del siglo XX, eran problemas que reflejan una crisis civilizatoria. Una crisis que estaba enraizada en una visión que se estaba reconociendo como errónea de que el campo intelectual reflejaba un desarrollo político hegemónico de los países capitalistas dominantes. La crisis civilizatoria era una crisis de modelo de civilización. Un reto muy complejo y muy diverso a la homogeneidad propuesta por el modelo de Occidente y el surgimiento de numerosos modelos alternos enraizados en las sociedades del tercer mundo y aquí en América Latina de los modelos surgidos de los distintos países, las distintas tradiciones de civilización, cada uno de los cuales estaba ofreciendo sus aportaciones, no como un nuevo modelo homogéneo, dominante, sino como un conjunto de visiones, de enfoques, que nosotros en la academia teníamos la obligación de integrar como proceso muy, muy importante, como un proceso fundamental de una nueva economía ecológica, una nueva ecología política que nos permite un acercamiento mucho más sensible a la realidad. Esto implicaba nuevas categorías, nuevas metodologías, nuevos paradigmas. Es decir, exigía una nueva práctica académica, una nueva ciencia social. Antes de proponer las propuestas de preguntas para esta clase, invito a las compañeras de hacer sus propias aportaciones en torno a la dinámica de esta semana de clases. Primero con Sharon Cabrera de Ecuador. Estimados compañeros y compañeras, como bien sabemos, economía ecológica y ecología política son una herramienta, un enfoque muy poderoso para poder analizar la situación actual en el contexto del sistema mundo capitalista. En síntesis, sabemos que la economía ecológica estudia las relaciones entre la economía y la naturaleza, y la ecología política, por su parte, se encarga de estudiar los conflictos ecológicos distributivos, con una evaluación multicriterial basada en la idea de la inconmensurabilidad, que está muy alejado del enfoque convencional de valoración unicriterial o crematístico. Sin embargo, estos dos enfoques no serían suficientes si no están ayudados con una herramienta que, a mi parecer, es fundamental. Es una herramienta metodológica que nos permite entender no solamente la historia ambiental y el curso evolutivo de la sociedad, sino también y al mismo tiempo nos sirve para analizar la complejidad de la interrelación entre el medio ambiente y la sociedad. En este sentido les hablo del metabolismo social. En el metabolismo social, específicamente Toledo, distingue consumo exosomático del consumo endosomático.
Es muy relevante la idea del consumo exosomático porque así nos podemos referir a la evolución que surge en cuanto a consumos cada vez mayores de energía y materiales, que estos van de la mano de sociedades desarrolladas, tipo cosmopolitas, o también en otros términos a lo que se refiere los países del centro. Entonces, la dotación de los recursos naturales y sus servicios ambientales, como bien sabemos, es finito, pero esto se contrapone a la idea de recursos infinitos, es decir, a la producción infinita dentro de un mundo finito, de un planeta finito como el nuestro, que limita la posibilidad y la dinámica de producción capitalista, que según la teoría convencional se puede superar a través de la utilización de tecnología que permita un uso eficiente de los recursos naturales. Sin embargo, esta tecnología no va a permitir una limitación en el uso de los recursos. Al contrario, la eficiencia en el uso de los recursos va a hacer que se consuma una mayor cantidad de recursos naturales, es decir, una mayor cantidad de energía y materiales. Por lo tanto, nos encontramos frente a la incapacidad del mercado de producir resultados adecuados al contexto ambiental, social, político, etc., y que garantice la atención de necesidades de diversas índoles. Esta limitante nos induce al sistema a explorar fuera de sus límites geográficos los recursos que permitan mantener esta dinámica capitalista antes mencionada. Esto quiere decir, en términos de Toledo y de Georgescu Roegen, la transferencia de energía y materiales entre distintas sociedades, lo cual a su vez indica una extensión de la cadena de residuos. La aportación más interesante, a mi parecer, sobre esta herramienta, es decir, sobre el metabolismo social, es la que tiene que ver con las fases del metabolismo social que distingue Toledo, es decir, apropiación, transformación, distribución, consumo y excreción de recursos al medio ambiente. De esta manera, la excreción de recursos por parte del proceso de producción tal y como está concebido en el sistema actual, esa falta de la idea de desechos que está ausente en los análisis convencionales tiene que concientizarnos a todos, especialmente porque esos desechos se vierten en el sistema, en los ecosistemas, perdón. Y estos desechos tienen que ver también con la asignación asimétrica de los recursos, constituyéndose en la base de los conflictos ambientales, como son la instalación de grandes represas de agua, los permisos de minería a cielo abierto, la lucha contra el despojo de las comunidades, contra la contaminación y contra el genocidio de comunidades autóctonas, etc. Gracias. Ahora, Ana Lilia Esquivel nos va a abundar en su propia aportación. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como ya han abordado el Dr. Barkin y Sharon, la economía ecológica es un campo transdisciplinario que comenzó a gestarse en la década de los 80. Este campo se ocupa de analizar la interacción de los procesos económicos con los ecológicos. Sin embargo, en esta ocasión yo quiero hablarles un poco de la parte de la ecología política, perdón. Bueno, este campo emergente también empezó a gestarse durante la década de los 80 y podemos definir este campo emergente como un campo de estudio, reflexión y análisis interdisciplinario cuyos objetivos son vincular, delimitar y caracterizar diversos componentes desde las relaciones sociales, políticas,
de poder económicas en cuanto al proceso de producción, distribución y consumo, y de conocimiento, pero siempre poniendo un principal énfasis y atención a los límites de la naturaleza. Lo anterior con el objetivo de construir nuevas racionalidades basadas en saberes plurales. Pues bien, ambos campos emergentes, tanto la economía ecológica como la ecología política, presentan una riqueza de conocimientos múltiples. Esto permite a ambos campos que se encuentren en una continua construcción y que transiten dentro de distintas disciplinas en busca de elementos que les van a permitir entender articulaciones complejas y muchas veces contradictorias entre prácticas de distintos actores. Pues bien, quiero mencionarles algunos de los aportes que han hecho autores al campo de la ecología política. Martínez Alier, por ejemplo, ha estudiado a profundidad el comercio ecológicamente desigual y contribuye además con su análisis que es conocido del ecologismo de los pobres, el cual considera el desarrollo del capitalismo como una economía de robo y que además esta economía de robo es un proceso continuo y creciente cuyo objetivo es impulsar justamente la acumulación de capital. Así, Martínez Alier nos invita a reflexionar dentro de la lectura que está para esta clase sobre la visión y compromiso que tienen las poblaciones empobrecidas con la conservación de la naturaleza. Es decir, la cosmovisión de las comunidades que han sido golpeadas por las prácticas capitalistas están encaminadas al respeto y cuidado de la naturaleza. Martínez Alier, además, nos habla de que el ecosocialismo es más propio del sur que del norte, pues las luchas anticapitalistas provienen del sur y son muchas veces luchas ecológicas. Creo que también aquí es importante mencionar que estos aportes de distintos autores a la ecología política permitió que en la década de los 90 Martínez Alier junto con James O'Connor lanzaran la revista de Ecología Política, la cual incluye debates ecomarxistas y ecofeministas, además de introducir dentro de su análisis luchas sociales y movimientos sociales antisistémicos. Bueno, no solamente las contribuciones a este campo emergente han sido por parte de sus autores, sino que también han habido contribuciones surgidas desde América Latina para enriquecer este campo teórico de la ecología política. Un ejemplo es Enrique Leff, que ha indicado que la ecología política se ocupa de estudiar relaciones de poder que atraviesan al conocimiento, al saber, al ser y al hacer desde una perspectiva. Además, hace un análisis sobre la necesidad de construir nuevas racionalidades. Otro autor, también latinoamericano, Arturo Escobar, por ejemplo, ha enriquecido el análisis de la ecología política al enfatizar aspectos biológicos e históricos culturales, al mismo tiempo que indica que la tarea de este campo es delimitar y caracterizar componentes y articularlos, es decir, desde relaciones sociales hasta modos de uso de espacio. Como bien lo mencionó mi compañera Sharon, Víctor Toledo ha vinculado estudios rurales con biodiversidad y propuestas alternativas de desarrollo. Otros autores latinoamericanos que también han contribuido al debate dentro de la ecología política son Héctor Alimonda y Aníbal Quijano. Pero también dentro del campo de la economía ecológica, los profesores de este seminario, el doctor Barkin, el doctor Fuente y el doctor Tagle, hablan incluso de una versión radical de la economía ecológica, en donde los esfuerzos contribuyen al diseño de políticas de apropiación social de la naturaleza con una mayor responsabilidad ambiental y social. También quisiera mencionar varias categorías que han surgido a partir de los aportes de estos autores, como es los conflictos ecológicos distributivos. Conforme la economía crece y la población humana aumenta, el uso de los recursos naturales también se incrementa junto con la producción de residuos. Esta dinámica impacta directamente sobre otras especies, pero además pone en riesgo la reproducción de generaciones futuras de la especie humana. Puntos importantes que se deben mencionar en esta categoría de conflictos ecológicos distributivos es que no todas las afectaciones son iguales, es decir, que el uso de la economía que la economía hace de la naturaleza tiene repercusiones desiguales dentro de las poblaciones humanas, ¿no? Además
de que este uso que la economía hace de la naturaleza beneficia a unos más que otros. De aquí es de donde se derivan esos conflictos ecológicos distributivos. Pero además, estos conflictos se expresan en distintos lenguajes de valoración. Los perjudicados, por un lado, pueden internalizar externalidades e incluso pedir una indemnización monetaria. Es el caso de lo que vemos bajo la teoría ortodoxa, ¿no? Pero también se puede arguir que los perjudicados pelean y reclaman un valor ecológico o un valor sagrado dentro de sus comunidades. Frente a esto, la economía ecológica rechaza la simplificación de que todas las valorizaciones deben reducirse a una única dimensión, a ese valor económico. Y más bien, la economía ecológica debe optar por aceptar la inconmensurabilidad de valores, como lo señaló Sharon. Martínez Alier también, dentro de estos análisis, hace una clasificación de los conflictos ecológicos. Por ejemplo, menciona conflictos en la extracción de materiales y energía. Dentro de estos, pues encontramos los conflictos mineros, los conflictos por extracción de petróleo, degradación y erosión de tierras. Otro de los conflictos son también sobre conflictos de transporte, o uno más, conflictos sobre residuos y contaminación. Pues bien, hasta ahí dejo el tema de los conflictos, pero creo que otra categoría que se debe abordar dentro del análisis de la ecología política y de la economía ecológica es el tema de la sustentabilidad. Existe un debate entre los conceptos débil y fuerte de la sustentabilidad. Esto depende del valor monetario o valor en términos físicos de los daños ecológicos y del agotamiento de los recursos naturales. Bajo el contexto de la economía neoclásica, existen diversos indicadores de la sustentabilidad. Sin embargo, estos han dejado de lado los daños ambientales. Entonces, justamente este es el reto de la economía ecológica, ¿no? Introducir esos daños ambientales dentro de la contabilidad macroeconómica. Se habla, por ejemplo, de la huella ecológica como índice del impacto de la economía sobre el ambiente. Este indicador da un valor, por ejemplo, de hectáreas por persona, a partir de un consumo de varias formas de energía. Y así existen otro tipo de indicadores, como el de apropiación humana de la producción primaria neta, que también es conocido. Pero bueno, frente a este escenario, las praxis campesinas vienen a incorporar atributos para la construcción de una sustentabilidad alterna, pues dentro de estas praxis se desarrollan procesos de apropiación de los recursos naturales con una orientación hacia una mayor equidad intergeneracional, además de que integran valoraciones de organización y participación social con una específica cosmovisión de la vida comunitaria. Muchas gracias. Con esta discusión, con esta introducción, vemos muy claramente que la problemática de esta semana está fuertemente enraizada en el modelo capitalista de crecimiento, la acumulación de capital, que, como dice Karl Polanyi en su libro seminal de 1944 y disponible en versiones en español subsecuente, lo que ha hecho el capitalismo es crear mercancías que, aunque están aparentemente en el centro del proceso económico, son mercancías que Polanyi llamó ficticias. El trabajo, la tierra y el capital. Es importante que examinemos cómo es que Polanyi puede llamar recursos, elementos en el proceso productivo que son tan esenciales para la reproducción del sistema social y, sin embargo, explicar que son ficticias. Este es parte de la razón por la cual James O'Connor, en sus aportaciones iniciales y su colaboración
con otros pensadores, muchos de extracción latinoamericana, haya desarrollado la segunda contradicción del capitalismo. La segunda contradicción del capitalismo, muy sencillo, muy simplemente, es que el capitalismo construye, crea las bases por su propia destrucción. Pues muchas gracias y esperamos los resultados de este conjunto de materiales.